Muy buenas noches, queridos amigos, estimados hermanos. Ya es viernes 20 de mayo del año 2022. Vamos a tener la conclusión de la lección número 8 de Escuela Sabática que hemos venido estudiando durante la semana y se ha titulado La Promesa. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis capítulo 24 y verso 1. La promesa del hijo de la promesa finalmente se cumpliría. Sin embargo, la prueba crucial para Abraham aún estaba por venir. Hay decisiones difíciles que tenemos que tomar aún sin comprender la razón de su existir. Tanto esperar al hijo de la promesa para que Dios le pidiera sacrificarlo. Pero como decíamos, Dios siempre tiene un propósito y su voluntad siempre es la mejor. Domingo 15 de mayo, el monte Moria. Nos preguntamos, como también Abraham se habrá preguntado, ¿por qué Dios le pedía ofrecer a su hijo? Y me parece que Dios quería que Abraham y el mundo entero comprendieran el plan, o comprendiéramos el plan de salvación. Y lo difícil que fue, aún para la divinidad, ofrecer a Jesús en sacrificio. Un acto de gracia y amor que solo Dios puede dar para sus hijos. Abraham experimentó en ese grado lo que nuestro Dios sufrió al ofrecer a su hijo para salvación de la raza humana. Lunes 16 de mayo, Dios proveerá. Todo listo para el holocausto, la leña, el fuego, pero el animalito, ¿dónde estaba?, preguntaba Isaac. Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá a sí mismo. Dios se verá a sí mismo como sacrificio. Aquí vimos revelado a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Martes 17 de mayo, la muerte de Sara. Finalmente Sara es llamada al descanso. Fue un duro golpe tanto para Abraham como para Isaac. Y Sara, una mujer aguerrida, capaz de buscar soluciones a los problemas que le aquejaban. Una mujer capaz de levantar la voz ante cualquier situación que estuviera viviendo. No era fácil de evitar su ausencia. La negociación para la sepultura de Sara nos indica el deseo de Abraham de establecerse en la tierra prometida, porque ahora había un gran vínculo que lo ligaba a ella. Muy pronto los amados que perdimos por la muerte, si bajaron con la esperanza en Cristo, volveremos a encontrarlos. Miércoles 18 de mayo, una esposa para Isaac. A raíz de la muerte de Sara, Abraham comienza a hacer los preparativos para conseguir esposa para su hijo Isaac. Aquí se mezclan algunos aspectos importantes. Uno, Abraham sabía que no debería su hijo casarse con una pagana. Dos, este proyecto fue puesto en oración. Tanto Abraham, Isaac y el sirviente, su sirviente, se pusieron en las manos de Dios por medio de la oración, y todo se desarrolló de acuerdo a la voluntad de Dios. Y finalmente Isaac se casó con Rebeca, y él halló consuelo a su dolor. Pero la decisión fue tomada por Rebeca. Aquí vemos el libre albedrío que nosotros tenemos. Jueves 19 de mayo, una esposa para Abraham. Dios había permitido proveer esposa para Isaac, pero ahora Abraham era viudo, estaba solo, sin su esposa, y ahora sin su hijo. Y cuando él más viejo se sentía, tuvo el privilegio de vivir muchos años más después de la muerte de Sara y poder contraer matrimonio con Cetura, de la cual algunos comentadores bíblicos dicen que es la misma Agar. Pero bueno, lo importante del caso es que Abraham todavía disfrutó 38 años más después de la muerte de Sara. El Señor sabe dar grandes privilegios a sus hijos para estudiar y meditar. Isaac prefiguró al Hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, y a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida de su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba
tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa es la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederlo como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido. Pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones inducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptas influencias que rodeaban a su hijo. En la mente de Abraham, la elección de una esposa para su hijo era un asunto de suma importancia. Anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Queridos amigos y hermanos, gracias a Dios que la promesa dada a Abraham se cumple tal como era el plan de Dios, y gracias a ello pudo nacer Cristo Jesús, el Salvador del mundo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.